antigua civilización sumeria aún guarda muchos secretos hoy en día. Los representantes de esta cultura única dejaron atrás muchas obras de arte, así como estructuras monumentales llamadas zigurat. La historia de estos edificios aporta información muy interesante. Los comienzos de la civilización sumeria aún generan muchas dudas hoy en día. La primera ciudad en el sur de Mesopotamia fue Eridu, que según los arqueólogos fue establecida alrededor del 5400 a.C. Los sumerios mismos creían que su civilización se originó en Eridu, lo cual se puede leer en la llamada lista de reyes sumerios. Hay un fragmento con el siguiente contenido: cuando el reino descendió del cielo, el reino estaba en Eridu. Los sumerios trazaron sus raíces a seres divinos a quienes subordinaban sus vidas. Después de Eridu, surgieron otras ciudades como Ur, Uruk, Kish y Nippur. En cada una de ellas, los sumerios construyeron estructuras sagradas para sus dioses. Inicialmente se construyeron plataformas altas y más tarde terrazas sobre las que se erigieron templos. Tales estructuras fueron prototipos de los zigurat, que tomaron su forma clásica a finales del tercer milenio a.C. La base de los zigurat estaba hecha de ladrillos secados al sol, mientras que las paredes exteriores de las terrazas estaban hechas de ladrillos cocidos. Rampas o escaleras conducían de terraza en terraza. Los altos zigurat estaban destinados a simbolizar los picos de las montañas donde residían los dioses y se construyeron para ser visibles desde la mayor distancia posible. La estructura estaba coronada con un templo o capilla, que según los sumerios era un lugar visitado por los dioses. Solo los sacerdotes podían residir en el zigurat o en las habitaciones en su base, y su deber era cuidar de los dioses y sus necesidades. Actualmente, se conocen 34 zigurat, pero muchos de ellos no han sido descubiertos. Echemos un vistazo a 3 de las estructuras más interesantes. El primero de ellos estaba ubicado en la ciudad de Uruk, que en el 4 milenio antes de Cristo era la ciudad más grande del mundo, con una población de alrededor de 50.000 personas. La estructura más grande de Uruk era el zigurat de Anu, sobre el cual se construyó el Templo Blanco. Data de finales del 4 milenio antes de Cristo. Este templo se elevaba 12 metros sobre la ciudad y era visible desde lejos, incluso sobre las murallas defensivas. Los lados del zigurat eran muy anchos y en pendiente, cubiertos con estrechos huecos que iban de arriba a abajo. La única forma de llegar a la cima era a través de escaleras empinadas que conducían a una rampa. La cumbre plana estaba cubierta de asfalto y ladrillos para proporcionar al Templo Blanco una base sólida e impermeable. El Templo Blanco fue construido sobre un plano rectangular que medía 17 por 22 metros. Y sus esquinas indicaban los 4 puntos cardinales. El templo tenía 3 entradas, ninguna de las cuales estaba situada frente a la rampa del zigurat, lo que obligaba a los visitantes a rodear el templo. Como señala el Dr. Saint-Germain, se necesitaron alrededor de 1.500 trabajadores trabajando diariamente durante 10 horas durante aproximadamente 5 años para construir el refuerzo principal final de la masiva base en forma de terraza. En el lado norte del Templo Blanco había una terraza, en el centro de la cual los arqueólogos descubrieron una gran depresión con trazas de fuego y un marco cortado de una roca considerable. Curiosamente, también se encontró un sistema de canales poco profundos llenos de asfalto. Corrían desde los lados sureste y suroeste de la terraza, entrando al templo a través de las puertas sureste y suroeste. Los arqueólogos especulan que se usaron para recolectar líquidos desconocidos de la terraza en la depresión ubicada en la nave principal del templo. Se desconoce quién construyó el zigurat de Anu y el Templo Blanco. Los arqueólogos datan estas estructuras entre 3500 y 3000 a.C., lo que las hace al menos 500 años más antiguas que las pirámides egipcias. Sin embargo, se sabe quién construyó el Gran Zigurat en la ciudad de Ur. Esta construcción comenzó a tomar forma alrededor de 2100 a.C., durante el reinado del rey Ur-Nammu. En la década de 1920, la monumental estructura fue excavada por el arqueólogo británico Leonard Woolley. Descubrió una masiva estructura en forma de pirámide, orientada a lo largo de un eje norte-sur,
que mide 64 por 46 metros y consta de 3 niveles de terrazas que originalmente se elevaban más de 20 metros de altura. 3 monumentales tramos de escaleras conducían a la puerta en la primera terraza. El núcleo del zigurat estaba hecho de ladrillos de barro, que luego fueron cubiertos con ladrillos cocidos sobre una base de asfalto natural, un material similar al alquitrán. Cada uno de estos ladrillos cocidos medía aproximadamente 30 por 37 y pesaba alrededor de 15 kilos. Aproximadamente 720.000 ladrillos cocidos se utilizaron para construir la parte inferior del zigurat, que soporta la primera terraza. La estructura fue construida en honor al dios llamado Nana, quien era el dios sumerio de la luna. La parte más importante del zigurat de Ur era el templo de Nana, ubicado en su cima, que desafortunadamente no ha sobrevivido hasta el día de hoy. Los arqueólogos encontraron solo ladrillos vidriados de color azul, que podrían haber sido parte de la decoración del templo. La parte inferior, que existe, del zigurat contiene soluciones de ingeniería y diseño notables. El núcleo del zigurat, hecho de ladrillos de barro sin cocer, se satura más o menos de agua dependiendo de la temporada. Por esta razón, los arquitectos planearon aberturas en la capa exterior, hecha de material más duro, lo que permitía la evaporación de la humedad acumulada en el interior. Además, se construyó un sistema de drenaje de aguas pluviales en las terrazas para manejar la precipitación invernal. El zigurat más grande, por otro lado, estaba en Temananki, que fue construido en Babilonia. Esta ciudad fue fundada por Sargón en 2300 a.C., pero no se sabe exactamente en qué año se construyó el zigurat. Según el profesor Andrew George, la mención de esta estructura aparece en el épico Enuma Elish, lo que sugiere que pudo haber existido ya a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Los registros muestran que la estructura fue destruida en 689 a.C. por orden del gobernante asirio Sennacherib. En los años siguientes, los reyes babilónicos reconstruyeron su montaña, que alcanzó su forma clásica. La estructura fue parcialmente destruida después de la revuelta antipersa en 479 a.C. por el rey persa Jerjes el Grande. En este año, a.C., por orden del rey persa Jerjes el Grande, las ruinas del zigurat fueron demolidas por orden de Alejandro Magno, quien planeaba construir un nuevo gran templo en este sitio. La muerte prematura del gobernante frustró los planes. Los registros indican que el zigurat fue construido sobre un plano cuadrado de 90 metros y la altura de la estructura era de 91 metros. Etemenanki fue, por lo tanto, la estructura más alta del mundo antiguo, excluyendo las pirámides egipcias. El edificio constaba de 5, o quizás incluso 7 niveles. Estaba revestido con ladrillos cocidos vidriados en azul. El zigurat estaba dedicado al dios Marduk. Como indicó el historiador griego Heródoto, había un templo en la cima. Muchos investigadores conectan Etemenanki con la Torre de Babel bíblica, pero ese es un tema para una historia completamente diferente. No queda nada del zigurat más alto, pero hace mucho tiempo fue una estructura verdaderamente majestuosa. Lo último interesante es el propósito de todos sus zigurat. Aquí debemos dejar el ámbito de los hechos y comenzar reflexiones más libres. Los sumerios los construyeron para sus dioses, creyendo que los dioses residían en la cima, descendiendo de los cielos. Naturalmente, los científicos no creen en estos relatos y creen que, como cualquier religión, los seres divinos eran simplemente un producto de la imaginación de las personas antiguas. Si ese fue el caso, entonces los sumerios, que eran inteligentes, desperdiciaron una parte significativa de sus vidas. Por otro lado, los partidarios de la teoría de los astronautas antiguos tienen una explicación diferente. Señalan que los zigurat podrían haber sido construidos por orden de extraterrestres que descendieron hasta la cima, usándolos como sitios de aterrizaje. Se desconoce cuál fue la verdad, pero vale la pena recordar estas extraordinarias estructuras originales de hace miles de años. La historia de los sumerios sigue sin resolverse. Te invito a suscribirte al canal mientras esperas los próximos episodios de Cuentos Cósmicos.